repetirlo las veces que quiera. Muy buenas noches, aquí comenzamos nuestra transmisión de charlas de mística y espiritualidad, hoy hablando de un tema muy interesante y maravilloso, que son los expedientes Warren, mirados por mí como exorcista, senador energético espiritual y como investigador de fenómenos paranormales, miembro del grupo investigativo Urantia. Eh, los Warren siempre han sido un referente maravilloso de investigación paranormal, de trabajo espiritual, y digamos que lo interesante de ellos es que especialmente su investigación se dirigió mucho a la parte espiritual. Ellos nunca hicieron la investigación como muchos grupos, que simplemente van a recolectar pruebas, video, audio, fotografía, y ya, ellos siempre iban con un ideal espiritual. Incluso ellos nunca escondieron su confesionalidad católica, aunque muy abierta, que incluso hubo sacerdotes anglicanos que les ayudaron en varios procesos espirituales, pero ellos siempre ponían muy claro que ante todo era su vida espiritual, que esa vida espiritual los había llevado a ese trabajo. Incluso siempre hacían oración, siempre buscaban ayudar a las personas que eran afectadas, ya fuera por entidades en sus casas, posesiones y demás. Ellos fueron un baluarte del investigador espiritual, ¿verdad? Que es diferente simplemente a un investigador de campo. Y como miembro del grupo investigativo Urantia me siento muy orgulloso porque nosotros también llevamos ese ideal. Quienes nos han visto en la participación que tuvimos en ellos están aquí. Quienes vieron participaciones, no sé, en Al Rojo Vivo, en Testigo Directo y en otros espacios, siempre se han dado cuenta que el grupo investigativo tiene como ideal no solamente recabar información y pruebas de la actividad paranormal, sino siempre ayudar, dar luz, todo dar información certera sobre los fenómenos y nos impulsa a cada uno nuestra espiritualidad, cada uno con espiritualidades diferentes, pero nos empuja a la vida espiritual el llamado que yo pienso que es divino hacia este camino y nuestra investigación está colmada de espiritualidad. Siempre buscamos ayudar, dar luz a las almas atrapadas, ayudar a las personas afectadas por los fenómenos cuando esto perjudica su vida. Entonces, es un gran impulso que tenemos en el grupo investigativo Urantia y pues me siento muy orgulloso de eso. Y los Warren, los esposos Warren, son precisamente un baluarte y un referente de esta clase de la investigación que se hace con un sentido espiritual, de la investigación que se hace con ese pensamiento crítico y de ayuda, porque un investigador paranormal, como su nombre lo indica, la investigación es recabar pruebas, hacer corroboración de los hechos, mirar posibles causas naturales de la fenomenología o descartarla, ¿verdad? Y, y se queda ahí. Pero nosotros, como el grupo investigativo Urantia, inspirados, por ejemplo, en los Warren, siempre buscamos, además de hacer estas pruebas, podríamos llamarlas científicas, nos vamos hacia la parte espiritual de comprender la fenomenología desde la espiritualidad y asimismo ayudar o dar una solución pertinente. Entonces, para mí es muy interesante poderles hoy hablar de estos grandes investigadores que fueron los esposos Warren, precisamente dejaron una marca tan profunda en este ámbito que en muchos de sus casos se han basado películas muy famosas que hemos visto, son la saga del Conjuro y de Annabelle, en los cuales vemos varios de estos casos trabajados por ellos como investigadores que fueron adaptados al cine incluso antes de esta saga. Casos como el de Amityville también fue tratado en el cine. Incluso han habido series de televisión que han tocado también sus casos. ¿Por qué son interesantes los casos de los Warren? Porque ellos han tenido la oportunidad de recabar muy buena información. No quiere decir que ellos sean los primeros investigadores o que hayan tocado todos los casos que han existido, pero su método investigativo ha sido tan bueno, se han recabado tan buena información, se ha documentado también que son un referente, ¿verdad? Incluso ha tenido cobertura muy mediática, entonces muchos de estos casos, que ahorita ya los vamos a ampliar, pues fueron documentados incluso por medios de televisión y radio, pues ha dado también la oportunidad que sean casos conocidos mundialmente, ¿bien? Entonces, ¿quiénes son los esposos Warren? Ya saben que mi idea también en la transmisión que hago por Facebook
que posteriormente van a ver en YouTube, es también presentar algunas imágenes. Entonces voy a estar pasando unas diapositivas en las cuales les quiero mostrar parte de apoyo gráfico de lo que vamos a tratar. Entonces, ¿quiénes fueron los esposos Warren? Fueron unos esposos, en lo general fueron una pareja de esposos que por diferentes sucesos personales de índole paranormal tomaron la decisión de investigar y ayudar a personas afectadas por fenomenología paranormal. Entonces, ellos deciden, como pareja, empezar una vocación, aunque cada uno tenía vidas diferentes, nos había tocado la fenomenología paranormal y por eso tomaron la decisión no solamente de investigar o curiosear estos fenómenos, sino de ir directo a comprobar qué pasaba y desde una vocación espiritual muy profunda ayudar de manera espiritual. ¿Quién fue Edward Warren Meany? Al que conocemos como Ed Warren. Ed Warren fue una persona muy interesante porque precisamente él fue uno de los poquísimos, ¿cierto? De los poquísimos eh, teólogos demonólogos laicos. ¿Qué quiere decir esto? Hay que recordar que dentro de los estudios teológicos hay unas ramas y una de esas ramas es la demonología, que está emparentada con la angiología. Desde la teología se estudian estas dos ramas teológicas para explicar el mundo espiritual angélico, tanto los de luz, que los trata especialmente la angiología, como los de oscuridad, que son tratados por la demonología. Ed Warren hizo estudios de teología, especializándose o enfocándose en la demonología. Normalmente estos estudios son realizados por sacerdotes o clérigos y especialmente aquellos que van a tratar el tema. Pero Ed fue uno de los pocos laicos, o sea, personas no clérigas, no sacerdotes, que estudió el tema e incluso estuvo autorizado por el Vaticano para tratar el tema. Aunque él no siempre se apoyó en el Vaticano, que es algo que no cuentan mucho porque a veces la estructura vaticana con todas sus parafernalias no lo dejó en muchos casos darle el visto bueno y buscó apoyo en otras confesiones como la anglicana, de la cual tuvo bastante ayuda. Ed nació Ed nació el 7 de septiembre de 1926 en Bridgeport, Connecticut. Comenzó a vivir experiencias paranormales aproximadamente entre los 5 y 12 años de edad. Cuenta que entre 2 y 3 de la mañana se despertaba de un momento a otro y empezaba a tener sucesos paranormales en su habitación. Él cuenta que empezaba a ver una clase de burbujas de luz a su alrededor, que más adelante podríamos llamar que son orbes, pero a diferencia de los orbes comunes, él empezaba a ver rostros en esas burbujas de luz, ¿cierto? Que lo miraban, que lo rondaban, e incluso cuenta un hecho escalofriante en los cuales una de estas burbujas de luz tenía el rostro de una mujer anciana que siempre lo miraba con rabia y con desprecio. A él le marca profundamente esta experiencia y aunque duró un tiempo y fue cesando paulatinamente, le dejó como una sensibilidad abierta, ¿cierto? Y esta sensibilidad lo acompañó durante el resto de su vida y él decía que era un llamado divino, después a unirse a su esposa, que como ya voy a explicar, también tenía diferentes facultades y que los llevó a emprender esta empresa de la investigación paranormal y de la ayuda espiritual. Ed en su niñez tiene esta experiencia que le marca profundamente. Incluso él siempre cuenta esta historia o contó esta historia como el hecho que lo llevó a la investigación paranormal, como el hecho que lo llevó a estos temas espirituales. Bien, ese fue el que más le marcó su vida. Él toda su vida hizo investigación, aunque era artista, él era pintor, pero se dedicó a esta investigación y muere el 23 de agosto de 2006 a los 79 años. Lógicamente, en una pareja tan hermosa como los Warren, fue una gran pérdida para su esposa, pero también fue un impulso para continuar, ya sin Ed, todo este trabajo espiritual. Pero entonces, además de Ed, ¿quién es la famosísima y maravillosa Lorraine Warren? Que su nombre exacto es Lorraine Rita Moran, después toma su nombre de casada como Lorraine Warren. Lorraine Warren es un personaje maravilloso porque
Lorraine, además de ser una mujer hermosa en todo el sentido de la palabra, era una mujer espiritual, amable, acogedora, era una persona que siempre irradió luz. Incluso todas las personas que tuvieron contacto con ella siempre decían que era una mujer que irradiaba luz, ¿cierto? Que irradiaba paz, que irradiaba alegría, incluso era una persona muy sonriente, muy amigable y muy amable. Porque hay mucha gente que a veces dice que los que nos dedicamos a estas áreas, pues que si no nos sentimos oscuros, deprimidos, tristes, Lorraine es precisamente la señal de que no es así, al contrario, porque hay un impulso espiritual. Ella siempre se declaró profundamente espiritual, profundamente católica, aunque compartía con otras confesiones, porque incluso ellos hicieron estudios de demonología y espiritualidad con diferentes iglesias y religiones, lo cual la llevó a afianzar siempre su creencia en Dios. Incluso ella decía, la fe en Dios es la que nos protege contra la oscuridad. Era un mensaje que ella daba constantemente. Lorraine nace el 31 de enero de 1927 en Bridgeport, Connecticut. Fue educada en un colegio católico en una profunda familia católica. Y ella dice que allí es donde empieza a tener sus experiencias paranormales. Ella dice que alrededor de los 7 años, estudiando en este colegio católico, afirma que ella veía a las personas rodeadas de unas luces de colores, ¿verdad? Ella no entendía qué era, porque la Iglesia Católica no enseña esto. Ya más adelante ella comprendió que era el aura de las personas. Ella afirmaba que ella veía a la gente y alrededor de esta veía luces, ¿sí? A ella le parecía que era normal, ella creía que todas las personas podían ver eso. E incluso una vez se acerca a una de las monjitas de su colegio y le dice que ella veía en ella una luz mucho más radiante que en la Madre Superiora, ¿sí? Esta manifestación lamentablemente no fue muy buena acogida por la monjita, que lo vio como algo extraño, incluso puso la queja ante la superiora y la castigaron y tuvo ahí todo un trabajo, digámoslo así, pedagógico, entre comillas, para que dejara de inventarse cosas. Estas visiones no solamente fueron de Laura, digamos que aunque ella trató de reprimir muchísimo, eh, digamos que esta facultad, porque entendió que estas personas le estaban diciendo que estaba mal, que no era correcto, que de pronto era algo extraño, ella trató de reprimirlo, pero a través de toda su vida empezó a tener sensaciones, incluso ella afirmaba que también podía haber personas fallecidas, que se aparecían de repente, pero ella siempre trató de reprimir. Entonces, durante muchos años, ella no dejó que sus canales se abrieran y muchas de estas facultades estuvieron, entre comillas, dormidos durante mucho tiempo, ya que no sentía que era correcto que esto sucediera. Ya más adelante, cuando encuentra a Ed Warren y tiene la oportunidad de hablar sobre experiencias y cada uno cuenta precisamente estas dos experiencias. Ed con estas luces y rostros que veía en su habitación, y Lorraine con la visión del aura y de otras sensaciones, que se dieron cuenta que los dos tenían muchísimo más en común y que por lo tanto no estaba mal, ¿cierto? O sea, se dieron cuenta que esto no los llevaba por malos caminos, no era algo negativo, algo demoníaco, sino que era algo, una facultad que tenían. Incluso cuando se casan, en que se casaron muy jóvenes, a los 17 años. Ed tuvo que ir a la guerra, entonces estuvo un tiempo en la guerra, se escribía con Lorraine, se conoció en un hotel, se escribía con Lorraine, y cuando llegó de la guerra deciden casarse, y una de las primeras actividades económicas que tuvieron, porque él pintaba, era que él pintaba cuadros y los vendía, pero lo curioso no era que pintaban cualquier cuadro, eh, a él le gustaba pintar porque le gustaba el tema paranormal, el cual ya estudiaba y leía. Pintar aquellas casas de pronto muy antiguas, abandonadas o habitadas, y empezó a dibujar, digamos, un aire misterioso alrededor de esto. Lorraine lo acompañaba a hacer sus pinturas. Como ella tenía esa facultad de mediunidad, de clarividencia, ella afirmaba que veía, por ejemplo, fantasmas, espectros en esas casas, y lo que hacía él era dibujarlos. Él empezó a dibujarlos frente a las casas y muchos dueños de las casas pues les parecía curioso que un par de jóvenes afuera estuvieran pintando, entonces muchos de estos se acercaban, ¿qué estaban haciendo? Y cuando y Lorraine les mostraban el cuadro y les mostraban los espectros y eso que veían, pues muchos incluso corroboraban cosas que ya habían visto en la propiedad o les asombraba lo que les decía
y empezaron a comprar los cuadros. Así fue que comenzó esta pequeña actividad de ellos en un comienzo, que fue precisamente acercarse a estos fenómenos, pintar los cuadros y venderlos. Ya después la gente que les compraba los cuadros les decía, no, pues si usted ve esto en mi casa, ¿por qué no entran y miran qué más hay? Y así fue como comenzaron ellos a hacer investigación. Entraban Ed y Lorraine a las casas, hacían una exploración de la propiedad. Lorraine empezaba a detectar las entidades. Él también tenía facultades y empezaba a sentir. Y le daban recomendaciones a la familia y empezaron a ayudar. Ya después Ed, este mismo impulso lo llevó a estudiar, a investigar aún más. Y así fue como más adelante nació lo que llamaban la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, que es la New England Society of Psychic Research. Es como la fundación que ellos incluso todavía existe, que fue el grupo de investigación paranormal que empezaron a tener. Pero empezaron así, ¿cierto? Entrando a las casas de estas personas, empezando a ayudar. Ya él había empezado a investigar más sobre el tema, había empezado a formarse, tenían amigos sacerdotes que habían acercado a la demonología, y ya más adelante, ya al formar la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, él empezó a estudiar más y a investigar mucho más sobre el tema, y empezó a profundizar sobre demonología. Así empezaron con esta sociedad a investigar diferentes propiedades, casas, empezaron a llamarlos. Pero lo curioso es que ellos no cobraban para esto, ¿sí? Ellos iban a hacer investigación, tomaban las evidencias y demás, vendían cuadros, y empezaron ya después fue a dictar conferencias. Ellos empezaron a ayudarse económicamente, fue dictando conferencias sobre las investigaciones que realizaban, porque era curioso, cuando hacían la investigación e incluso ayudaban a la familia, no cobraban nada, pero empezaron a cobrar, ya fue cuando empezaron a enseñar o a explicar ya de una manera más profesional todo el trabajo paranormal que realizaban, de investigación paranormal que realizaban. Y así fue como empezaron a financiarse y empezó a crecer la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica. ¿Ya? Eh, este movimiento inicial, por eso les decía que era tan importante, este movimiento inicial fue sobre todo impulsado para ayudar. O sea, ellos tienen una profunda arraigo espiritual y de compasión hacia las personas, porque aunque les apasionaba el tema, lo primero que quisieron hacer fue ayudar. Y para eso se prepararon espiritualmente y después en esta materia de la fenomenología paranormal, incluso tuvieron ayuda de gente del clero. Por eso Ed estuvo autorizado por el Vaticano en muchas cosas, se especializó en demonología, habían sacerdotes que les ayudaban, incluso obispos, no solamente católicos, sino anglicanos y de otras confesiones. Y así empezaron a ayudarse. Incluso tenían psiquiatras cercanos que les ayudaban en muchos de estos casos. Y así comenzó a crecer esa sociedad y pues posteriormente pues todo el trabajo espiritual que realizaban. Dentro de sus investigaciones hay casos muy famosos, ¿cierto? Hay casos que marcaron la historia de la investigación paranormal, que han llegado a nosotros gracias al cine, a la televisión, a los libros, porque hay muchos libros inspirados en ellos que ellos mismos ayudaron a escribir y que también han sido un referente del investigador paranormal. Y fue gracias a todo esto que pues su fama y profesionalismo creció. Colaboraron en casos en los cuales ellos no eran, digamos, el investigador principal, pero prestaban ayuda y colaboración en diferentes casos y así tienen una gran documentación. En la página web que tienen ellos hay una documentación enorme, hay fotografías, hay audios, hay videos. Lógicamente son viejos, no tenían la tecnología de ahora. Incluso si ustedes ven películas como El Conjuro 1 y 2, eh, te dan cuenta pues que los equipos que manejaban en esa época eran diferentes, ¿no? Ellos no tenían el K2, el Spirit Box, el Ghost Meter. Ellos tenían otros tipos que eran sobre todo audio, fotografía y video, y pues tenían algunas cosas para detectar movimiento. Eh, pero lograron documentar mucho, o sea, fueron investigadores muy juiciosos con una metodología muy interesante que los llevó a tener pues muchas pruebas de la fenomenología paranormal. Asimismo, entonces empezaron a tener casos que han marcado, digámoslo así, nuestra vida como investigadores, que son los que vamos a tratar a continuación. Tal vez uno de los casos más famosos precisamente es Annabelle, ¿verdad?
Anabel es un referente de la investigación paranormal. Anabel pues ha marcado no solamente la vida de muchas personas por ir a ver una película, sino que también ha sido un referente de lo que puede pasar con un objeto, ¿sí? A partir de Anabel, que es basado en un hecho real documentado con testimonios, pues muchas personas se llegaron a dar cuenta que era posible que un objeto llegara a ser infestado. Hay que recordar que un objeto en una casa se les dice poseídos. Los únicos que sufren posesión son los seres humanos. Las casas, los objetos e incluso los animales se denomina infestación. Entonces, Anabel, muñeca infestada por un espíritu negativo. Y a partir de la historia de Anabel, pues muchas personas se dieron cuenta que esto era una realidad. Es posible que una entidad oscura y negativa infeste un objeto, un lugar, y pues pueda generar todo un montón de fenomenología impresionante. Entonces, acá estoy mostrando en Facebook y posteriormente quedará en YouTube algunas imágenes de Lorraine con Anabel, allá donde está puesta. Recordemos que Anabel está custodiada aún por el Museo Paranormal de los Warren, que es un pequeño museo que ellos tienen en el cobertizo de su casa, el cual tienen muchos objetos a los cuales ellos llaman malditos, llamaron objetos malditos, los cuales están custodiados en ese museo. Y hay muchas personas que tiene la oportunidad de ir allá. Incluso cuando Lorraine estaba viva, que ella murió hace poco, en 2019, eh, ella tenía algunas noches donde daba conferencias allá en su museo. Y pues yo me imagino la experiencia maravillosa que era, lastimosamente, no alcancé a ir con ella en vida, pero espero en algún momento visitar ese museo y poder mirar muchos de esos objetos que estando infestados pues han generado un montón de historias más increíbles en los cuales la luz siempre prevalece, porque eso es lo bonito, ¿no? En las historias de los Warren, siempre la luz prevalece, pero darnos cuenta que existe esa realidad oscura que puede llegar a efectos como una infestación de un muñeco como Annabelle. Pero entonces, ¿cuál es la historia de Annabelle? ¿En qué consiste precisamente la historia de esta muñeca maldita que logra generar tantas historias, tanto revuelo? Eh, Ed y Lorraine Warren cuentan que esta historia ocurrió en los 70. Se involucraron, en este caso, ya que después un sacerdote logró convocarlos, ¿cierto? Digamos que las jóvenes que estaban siendo víctimas del espíritu que estaba en Anabel, contactan a un clérigo, llega la historia a él, y él ya conocía a Eddie Lorraine Warren, su trabajo profesional, y los contacta para que haga la investigación sobre el mismo hecho. Entonces, ¿qué cuenta? Una enfermera de 28 años recibió una muñeca, estas muñecas, porque la verdadera Anabel, como lo vieron en la imagen, no es la muñeca terrorífica que vemos en la película del Conjuro de Anabel, sino que era una muñeca de trapo que se llama Raggedy Ann, que es una muñeca famosa en Estados Unidos, que está basada en un personaje. Y esta enfermera recibe una Raggedy Ann como regalo de cumpleaños de parte de su mamá. La muchacha pues ya era grande, le gustaba el muñequito y lo tenía ahí en su cuarto. eh, y no le puso mayor atención. Pero curiosamente empezaron a suceder cosas extrañas en su casa, ¿verdad? Entonces, lo primero que empezó a notar es que la muñeca cambiaba de ubicación. Ella recordaba que había dejado la muñeca en la cama. Cuando llegaba en la noche después de trabajar, la muñeca estaba en el suelo cerca a la puerta. O dejaba la muñeca en una silla y aparecía en la cama o incluso en otras partes de la casa. Esto fue lo primero que empezó a llamarle la atención. O sea, si ella tenía en la memoria que la había dejado, ¿por qué constantemente cambiaba? Digamos que es normal que a todos nos ocurra, ¿no? Que dejamos algo en un lugar y después lo encontramos en otro lado, pero pues uno dice, bueno, tal vez yo lo moví. Pero cuando esto empieza a ocurrir constantemente, pues ya se dio cuenta que no era una coincidencia, sino que había algo extraño que ella y una compañera de vivienda que tenía empezaron a tener, a sentir algunas presencias, ¿cierto? Ya empezaron a sentir esa sensación, miedo y oscuridad. Y curiosamente empezaron a encontrar unas noticas, ¿sí? Unos pequeños papelitos escritos, que eso incluso se ve en la película y no es ficción, así lo narran ellas. ¿Cuáles los escritos
les decían hola, ¿cierto? O me extrañaste, ¿no? O te extrañé. Y pues lógicamente esto empezó a generarles un montón de miedo y de incertidumbre porque empezaron a decir, oye, ¿qué está pasando? Esto ya no es normal. eh, Tenemos que hacer algo. Lastimosamente, como mucha gente, la primera ayuda no la buscan de pronto en alguien espiritual o especializado, sino que van a cualquier lugar. Y el primer contacto que hacen es con una medium, el cual le piden ellas que vaya a la casa, incluso las acompañan varios amigos que fueron testigos de estos sucesos, de las notas y demás. Va esta medium allá a la casa y dice que supuestamente eh, hay una presencia de una niña en la casa, la cual llama Annabel Higgins, que esta es una niña de 7 años que había muerto en esa propiedad y que se había quedado allí. Que era un espíritu benevolente, lo único que quería era acercarse a ellas y jugar con ellas. Y aparentemente es el espíritu de esta niña, de Annabel Higgins, dice por medio de la medium que ella se quiere quedar ahí en la casa con ellas dos, que les agrada, parece agradable la compañía o estar en la casa de esta enfermera y su amiga, que por qué no le dan la autorización de quedarse en la muñeca con la cual ella también interactuaba para poder estar en la casa. Estas jóvenes, terrible error que cometen, dan la autorización a esta entidad para que se quede en la muñeca y asimismo se quede con ellas en la casa. Ese fue su error mortal. Aparentemente, pues este espíritu de Annabel Higgins queda en la muñeca y empiezan, pues siguen ocurriendo ciertas cosas, como que el muñeco se mueve de lugar, las noticas, pero la cosa se empezó a poner densa, ¿sí? Ya se empezó a poner bastante fea, porque aparte de encontrar la muñeca en otros sitios, mientras ellas dormían sentían agresiones. Les jalaban el pelo, tenían aruñetazos. E incluso hay un amigo de ellas que cuenta que se queda en la casa una noche y siente que una mujer lo está ahorcando. Incluso él entre sueño logra ver a la mujer ahorcándolo y cuando despierta, pues, oh curioso, que está la muñeca al lado de él. Ya cuando empiezan a ocurrir estos sucesos, ya la cosa se pone fea, ya no les parece tan bonita la situación y ya empiezan a asustar. Es allí cuando empiezan a buscar ayuda, tienen el contacto de un sacerdote que no era especializado en el tema, pero el cual sí conocía a Eddie y Lorraine Warren y les remite el tema a ellos. Ellos van allá, donde las chicas hacen toda la percepción. Lorraine alcanza a detectar que el espíritu que está en la muñeca no es el espíritu de una niña, no es Annabel Higgins, como se hizo llamar, sino que es un espíritu muy negativo, incluso le dicen que es demoníaco, que lo único que espera es poder entrar en posesión de alguna de estas chicas, ¿verdad? Especialmente esta enfermera que recibió la muñeca. Entonces, digamos que miedo es tremendo, ya habían sufrido agresiones, ya estaban sintiendo la densidad oscura en la casa y ya no era tan agradable la visita de Anabel. Por lo tanto, ellos hacen un pequeño ritual ahí en la casa, un pequeño ritual de sellamiento y liberación, y deciden llevarse la muñeca de allí. Ed y Lorraine Warren cuentan que cuando llevaban la muñeca en el carro, hay un momento en el que Ed pierde el control del automóvil, pierde los frenos y por poco tienen un terrible accidente. O sea, se salvaron a último momento, logra mandar el carro a la esquina de la carretera, apagar el automóvil y bajarse. Ellos mismos cuentan que después de esto ellos tenían agua exorcizada, ponen agua exorcizada en la muñeca, hacen otra oración, pueden volver a emprender camino y llegar a su casa sanos y salvos. A pesar de esto, ellos siguen contando historias. O sea, Anabel empezó a molestarlos a ellos. Estuvieron la muñeca ahí en la casa, pero empezaron a tener sucesos. Primero, la muñeca empezó de nuevo a moverse del lugar. Eh, y empezaron a tener, la hija de los Warren empezó a tener pesadillas, empezó a tener una afectación espiritual. O sea, ella decía, ella sentía una entidad, algo que estaba allí, que la miraba de noche, empezó a tener miedo a la muñeca. Una vez la muñeca también apareció en la habitación de ella sin que nadie se la hubiera llevado. Empezaron a tener afectaciones de este tipo. Ahí fue cuando decidieron ya hacer algo más drástico, llamaron a un sacerdote, igual pues también hizo una oración especial en la muñeca y decidieron meterla en esa urna en la cual está hoy en día todavía, la cual no sale de allí, tiene unos sellos de protección y afirman en el museo que cada cierto tiempo, no recuerdo si es cada 2, 3 meses,
va un sacerdote a volver a hacer oraciones de liberación sobre esta muñeca de Anabel. ¿Para qué? Para evitar que esa entidad oscura salga y afecte a alguien. A partir de eso hay muchas historias alrededor de Anabel. Hay una muy famosa en la que cuentan que un motociclista con su novia, con su pareja, llega al museo y cuando está frente a Anabel se empieza a burlar de esta. Incluso dice que golpea el vidrio y le dice que bueno, que haga algo. ¿Sí? O sea, si esta berraca haga algo, se burla, incluso los encargados del museo le piden que se retire, ya que está irrespetando el lugar, ¿cierto? Porque aunque no crean, debe respetar el lugar, porque allí pues está dispuesto por algo. Este joven se va entre burlas, cuenta la historia que poco después en su motocicleta del museo muere en un accidente. ¿No? Entonces, a partir de esto hay varias historias, incluso hay uno de los sacerdotes que hace ritual sobre Anabel también al salir de allá. eh, Tuvo un problema en su automóvil y también casi se estrella. Se estrelló, más bien, se estrella y los llama al día siguiente desde el hospital diciendo que había sufrido un terrible accidente. Él afirma que vio a la muñeca Anabel detrás, puesto de atrás mientras iba conduciendo, que al entrar en pánico fue a frenar y no pudo frenar y se estrella. Afortunadamente no muere, pero sí se alcanzó a partir una pierna y un brazo. Y los llama al día siguiente desde el hospital diciéndoles que había tenido un accidente, que él había visto a Anabel en el asiento de atrás y que tocaba tener muchísimo cuidado con esa muñeca. Por lo tanto, los Warren se convirtieron en los custodios de Anabel y de la entidad que aparentemente está allí, pues teniendo todo lo de seguridad para que no afecte a nadie más. Esta es una de las historias más famosas de los Warren que podemos ver en El Conjuro 1, en las películas de Annabelle, aunque ya las películas de Annabelle son construcciones ficticias, son basadas en la historia que cuentan los Warren sobre esta muñeca. Es un muñeco infestado. ¿Cómo se puede infestar un muñeco? Es una entidad o puede ser enviada para que entre en un objeto para atormentar a las personas, o una persona puede hacer una invocación sobre un objeto y regalarlo, ¿verdad? O ese objeto de pronto ha pasado por diferentes circunstancias, ambientes, y se fue cargando e infestando de energías o entidades negativas que llegan a este punto. Nunca han dado una explicación que yo sepa sobre por qué este muñeco está infestado por esta entidad. Simplemente se sabe allí infestado. Voy a mirar si hay preguntas sobre eso, porque por ahí vi que escribieron. No hay grandes fans de los Warren, ¿cierto? Yo creo que para todos son un referente bastante interesante. Bueno, una pregunta, ¿por qué una entidad infesta un objeto inanimado si estos objetos no crean ningún tipo de energía emocional? Pero aquí no preguntó, John Acketon, que es un gran fan del fenómeno paranormal. Bueno, John, esto sucede, como dije, porque o es conjurado el objeto, así como tú puedes conjurar un objeto de manera positiva, que es por ejemplo una bendición o una santificación, es una conjuración positiva. Puedes conjurar un objeto para mal e incluso llegar a hacer una conjuración tan poderosa de pedir a una entidad que entre un objeto para regalarlo o para afectaciones a alguien. O las otras circunstancias, un ambiente cargado, en los cuales el objeto se fue contaminando. ¿Por qué hacen esto? Porque buscan como un refugio, ¿cierto? Una entidad espiritual busca refugios para un fin. Y por ejemplo, miremos lo que pasó con Anabel. O sea, entró en un muñeco que le dio la posibilidad de entrar en afectación de unas personas e incluso llegar al nivel de tratar de poseer a las personas que estaban pues con el muñeco, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo que tenía la entidad demoníaca dentro de Anabel. Entonces, hay diferentes situaciones por las cuales puede pasar una infestación. Acá nos dicen Sonia Chacón, y el muñeco Robert también está infestado. Hay un muñeco en el que dicen que se basó la película Chucky, que es precisamente, aunque es ficticia, habla sobre cómo se puede infestar un muñeco. Si recuerdan en la película, hay un criminal, ¿verdad?, que avalean y entra a una tienda de juguetes y ve este muñeco, que era un muñeco famoso en ese momento, y él hace una conjuración, una invocación, y lo que hace es plasmar su espíritu, traspasar su espíritu al muñeco, y después vimos toda la historia. Se supone que esta historia es basada en el famoso Robert, que era un muñeco que estaba en una casa antigua, que ya después hablaremos bien de ese tema,
pero pues por encima es eso, un muñeco que estaba en una casa empezó a tener comportamientos, incluso la persona que lo tenía decían que hablaba, se movía, y es una clara señal de infestación. Así es. Astrid, bueno, que llegó tarde, bueno, ahí después puedes verlo en el canal de YouTube, pero va a quedar también colgado. Bueno, están agradeciendo, no veo así preguntas, veo es como agradecimientos, muchas gracias por sus palabras, les guste el tema. Uf, totalmente profesionales, maravilloso y siempre llevando luz, por ello creo firmemente en el trabajo que hacen en Urantia. Muchas gracias, Tefi Prieto, por tu mensaje. Ahora los Warren no están. ¿Quién cuida ese museo? Bueno, sabemos que Lorraine murió ahorita en 2019, él murió en 2007. Están encargados el esposo de la hija mayor de los Warren, es el encargado ahora del museo y de la fundación y de la Sociedad de Investigación Paranormal. Él es el que ahora está a cargo de esto y sigue custodiando, incluso ya en la adultez de Lorraine, ya cuando ella estaba muy anciana y pues, lógicamente ella ya no hacía investigaciones, estaba a cargo del museo, estaba él. Y él continúa estando a cargo y después de su fallecimiento pues maneja todo lo que tiene que ver con el legado de ellos. Mm. Padre, ¿cómo se puede saber si una entidad que está en casa es enviada para algo negativo? Bueno, incógnito ángeles, eso se hace por medio de una consulta espiritual, o sea, donde podemos mirar qué está pasando en el lugar, qué tipo de vibración hay y poderlo determinar. Digamos que por simples señales a veces no, porque como vemos en el caso de Anabel, pueden haber engaños, ¿sí? O sea, vemos una medium a la cual Annabelle Higgins, esa supuesta niña, le habla y le dice que es buena y que simplemente quiere jugar, que si le dan autorización. Y eso fue el acabose, porque las chicas dieron autorización a esta entidad para entrar a hacer lo que quisiera, ¿no? Entonces, fue por eso. Entonces, para determinar bien qué tipo de entidad, por qué está en un lugar, pues se tiene que hacer todo un proceso de investigación espiritual, porque pues digamos que por simples señales externas no se puede determinar. Tienes a Grimilda ya en Panamá, que siempre eh, nos escribe y está pendiente, a Sandra Vidal Yepes, que también es muy juiciosa. ¿Qué es agua exorcizada? Bueno, le he explicado muchas veces, Gidir, de pronto no has estado conectada. El agua exorcizada, a diferencia del agua bendita, es agua conjurada de manera especial para exorcizar. ¿Qué es exorcizar? Pues retirar fuerzas oscuras y negativas. Entonces, yo recomiendo mucho el agua exorcizada. Eso lo hace un sacerdote. Lastimosamente, ya hoy muchos no lo hacen. Aquí dicen que son fans de estos temas. Qué chévere, qué tema tan apasionante. Mm, Alguien dice que vivió eso con un juguete del hijo. Sí, claro, eso puede pasar, pueden haber muchas circunstancias, ¿no? Bueno, Jonah Ketonaya, un saludo en Medellín. Bueno, vamos a seguir. Padre, viví la experiencia con un muñeco que le regalaron a mi hijo. Bueno, Clara Inés Fuentes Marmolejo, si quieres cuéntanos un poquito qué experiencia viviste y te puedo dar una pequeña orientación. Bueno, Grimilda, gracias por tus palabras, que dice que inspiró mucha paz y gracias por conectar. Allá a Mafik, allá en Long Island, un abrazo grande, muchas gracias por conectar. Padre, ¿es posible que una entidad que esté en un muñeco dañe a una mujer en embarazo o incida en hacerle algún mal? Bueno, Diana Lucía Benítez, sí es posible, porque una entidad, ya sea que esté en un muñeco o en otra área, tiene toda la facultad, si tiene la suficiente fuerza, digamos que en el ambiente, en la persona y en su entorno está lo suficientemente abierto, sí puede hacerle daño. O sea, lastimosamente una entidad oscura o negativa tiene facultades de hacer daño. Eso ya también las circunstancias lo pueden permitir más fácil, ¿no? Eso sucede cuando los anillos se calientan y se abren. Bueno, normalmente es señal de energía negativa que hay que observar, pero no estamos hablando de eso. ¿Para que la muñeca Anabel se escapó? No, eso ya quedó después claro que no había escapado, eso fue un rumor que pusieron, una mala traducción incluso de una noticia que habían dado, y pues se regó el rumor de que Anabel se había ido del museo, pero no. ¿Una joya se puede infestar? Sí, totalmente. Incluso las joyas son fáciles de que se carguen. Hay una piedra preciosa que es el diamante Hope, que es uno de los diamantes más grandes del mundo, que está ahorita en Inglaterra, que es un diamante maldito.
Este ha pasado de diferentes dueños en dueños y a todos los que les han pasado cosas terribles, les han pasado desastres, les han pasado cosas horrorosas, muertes violentas, accidentes. Y dicen que ese diamante está infestado de energía negativa de todo lo que ha pasado, por ser diamante es más fácil que recoja, y está custodiado en el museo en Inglaterra y cuentan extraoficialmente que cada cierto tiempo van un sacerdote a hacer un ritual de desimpregnación de ese diamante, pero que aún está maldito, incluso solamente se exhibe una o dos veces al año, incluso bastante custodiado para evitar que su energía negativa pueda impregnar. Lógicamente el museo dice que es por seguridad, que también, pero una parte, digamos, profunda es que el diamante tiene una energía muy negativa. Entonces, infestó, claro, las joyas se pueden cargar muy fácilmente y por eso hay que limpiarlas. ¿Es verdad que si uno ve películas de terror atrae malas energías? No. Ya lo he respondido muchas veces, Jenny, y no es que atraiga, sino que tú ya tienes algo y el miedo y la sugestión hace que se active. Mi sobrino tiene un muñeco que le regaló un tío, pero el muñeco en el día no suena, pero de repente en las horas de la madrugada, tipo 2 o 3, se enciende y comienza a cantar. Bueno, también tocaría ver si realmente hay algo o es una coincidencia, ¿no? Que si puede ayudar con una protección de San Miguel, pues hay medallitas y demás, se pueden comunicar a la oficina. Padre, dañando la muñeca no desaparece la entidad, no necesariamente Orduz Moreno, porque la entidad solamente toma el muñeco del objeto como un anclaje, como un punto de agarrarse, pero la entidad sobrepasa lo físico, pero toma un elemento como anclaje. El destruirlo no necesariamente daña, expulsa la entidad, y es lo mismo que sucede con los entierros. Los entierros son un fetiche conjurado para hacerle daño a alguien, y la sola destrucción del entierro no quiere decir que la brujería sea rota. Entonces, no, ahí hay que tener cuidado. Padre, actualmente hay casos de muñecos diabólicos, claro, eso sigue existiendo, no es tan poco común, lamentablemente. Preguntas, padre, en un lugar de la casa donde se entra continuamente no se siente nada, pero una noche que fui sentí que se me pararon todos los pelos y lo único que quería era salir corriendo. Bueno, puede ser simplemente una energía de paso, cual percepción. Si no es común o pasa corrientemente, no hay de qué preocuparse. Padre, ¿las entidades negativas son de color negro o de color Teresa? Mi hija ve entidades blancas y negras. ¿Cuál es la definición de cada uno? Pues incógnito ángeles, no necesariamente el color te da indicación de si es bueno o malo. Hay entidades positivas que también se pueden ver de color blanco. eh, Entidades positivas que también se pueden ver como una sombra, entidades negativas que a veces se ven blancas. O sea, el color no determina. Incluso el color es más como parte de la concentración energética. Bueno, vamos a seguir con nuestro tema. Quería responder preguntas sobre esto. Bueno, hay preguntas que me hacen de otras cosas, pero pues hoy no es el tema, ¿no? Hoy estamos hablando de los expedientes Warren y digamos que sobre el tema relacionado con cada uno. Vamos a ver un siguiente caso. Les comparto pantalla de nuevo. De nuevo les muestro las imágenes de Lorraine con Annabelle. Tenemos un caso famosísimo, que es Amityville, ¿cierto? Amityville es uno de los casos más documentados. Incluso en el cine es de los casos que más películas se han filmado sobre el tema, tanto basados en la historia real como basados en otras historias, digamos, inventados, pero que suceden aparentemente en Amityville. Hay documentos muy interesantes sobre ese caso que ustedes pueden encontrar en cualquier lugar. Eh, y este fue un caso en que los Warren estuvieron bastante involucrados e incluso lograron captar evidencia paranormal muy interesante. Eh, Les voy a ir contando la historia. Este caso es, es muy particular porque no solamente involucra una historia, ¿cierto? Hay una historia central por la cual se afirma que pues, la casa está maldita, pero digamos que a partir de esa historia empiezan a suceder un montón de fenómenos que ahí es donde ya entran después los esposos Warren a investigar. Em, Listo, entonces, Amityville, un poco la información que tengo, para darles lo más certero. Bueno, la base de la historia es que en 1974, un joven de 23 años llamado Ronald DeFeo asesinó a sus padres y sus 4 hermanos menores al interior de la casa. Fue una historia terrible porque
Él va simplemente con una escopeta, todos acostados boca abajo, casi todos, empezó a asesinarlos uno por uno, a sus padres y a sus hermanos. Él no se suicida ni nada. eh, digamos, es capturado, lógicamente, él se escapa de allí, él deja el arma botada y se escapa, después es capturado. Y él siempre alegó que él había hecho esos asesinatos porque unas voces se lo ordenaban, ¿verdad? Lógicamente, pues no le creyó el juez, pues fue condenado y demás. Eh, este caso fue escalofriante, incluso fue muy documentado por la prensa porque pues, fue escabroso. Eh, llegar un hijo que de repente, o sea, que era una familia normal, y de repente va alguien y empieza a asesinar a todos de una manera tan cruenta, es impresionante. Lo curioso es que el arma no tenía silenciador y todos fueron encontrados en sus comas tranquilos, o sea, no hubo forcejeo, al parecer ni siquiera estaban despiertos. Las autopsias dicen que es muy posible que todos estaban dormidos y murieron. Pero eso es lo curioso, porque él fue matando uno por uno, no todos estaban en una misma habitación. Era una escopeta grande que hacía un sonido bastante estridente. Fue curioso eso, incluso eso es uno de los datos curiosos, de cómo no se despertaron los demás en la casa. Él simplemente fue pasando por habitación y habitación, porque incluso estaban en varias habitaciones, y fue simplemente disparándole a cada uno. Un año después, en el 75, se pasa a una nueva familia, la familia Lutz, George y Kathy Lutz. Compraron la propiedad sabiendo que había sucedido eso. Ellos tenían 3 hijos, se mudan. Ellos sabían la historia de que ahí había un asesinato, pero lógicamente la propiedad se vendió a un precio muy económico, lo cual pues los incitó a comprar. Compran la propiedad y en un principio pues no sintieron mayor afectación, pero al pasar el tiempo empezaron a suceder cosas extrañas en la propiedad. Eh, incluso ellos eran creyentes, llevan a un sacerdote a bendecir la casa. Eso incluso está en uno de los filmes que basaron, en los que se basó en esta historia. Y llega el sacerdote allá y simplemente narran que él sale corriendo. Y simplemente dice, acá hay una energía terrible, yo no puedo estar aquí. Sale corriendo. Incluso él dice que un montón de moscas se le mandaron y que mientras bendecía la casa empezó a sentir algo oscuro y simplemente se fue y les dijo que tuvieran cuidado. Lógicamente, yo creo que esto debe ser impresionante. Aún así, pues ellos se quedaron allá eh, y empezaron poco a poco a sentir los fenómenos. Dicen que empezaron a sentir voces extrañas en la casa, ¿cierto? Voces, palabras que surgían de diferentes habitaciones y diferentes lugares de la casa. Incluso es muy curioso porque el esposo dice que una vez viendo a su esposa en la cama, la ve cómo se transforma su rostro y él afirma que ella empezó a tener un rostro monstruoso, incluso de una anciana. Él simplemente queda pasmado viéndola y de repente ya está normal, ¿sí? Pues esto lo podrían atribuir a que estaba en el entresueño y la vio así, pero achacado o unido a los otros fenómenos, pues yo creo que sí es posible que habían muchos más fenómenos ahí. Eh, que empezaron a sentir los malos olores, que incluso una de las señales de energía negativa en un lugar. Entonces entraron a habitaciones y empezaron a decir que sentían olores a podrido, a que algo estaba dañado, a carne podrida, a defecación. Bueno, empezaron a sentir un montón de olores feos en explicación, ya que hacían aseo, habían hecho arreglos en la propiedad, porque la propiedad era vieja, entonces habían hecho arreglos, limpiaban constantemente la casa, pero ellos decían que aún así sentían esos terribles olores de repente. Un olor que se concentraba, a veces acompañado de sensaciones como que la habitación se ponía fría, se les ponía la piel de gallina, sentían el olor feo y de repente ya se retiraba. ¿Sí? Entonces era como si algo llegara, dejaba esa energía y se iba. Incluso empezaron a sentir golpeteos en las paredes en medio de la noche, golpeteos en las puertas. Empezaron a escuchar que puertas se cerraban en la casa, portazos fuertes, o sea, cogían una puerta y la azotaban a las 2 de la mañana. Y pues lógicamente esto empezó a afectar. Día tras día los fenómenos fueron aumentando y empezaron pues a sentir un montón de cosas terribles. Eh, esta historia hizo que trascendiera. O sea, digamos que ya estaba la historia del asesinato. Y estas personas que empezaron a vivir y empezaron a tener fenomenología y tuvieron un contacto. Incluso fue un canal de televisión una vez a hacer un estudio porque ya la historia estaba trascendiendo.
y llevaron incluso varios investigadores, que entre ellos estuvieron los Warren, a que hicieran una investigación. Incluso fue muy mediático. Lorraine siempre contó que al entrar a esa casa empezó a sentir energías oscuras. No había solamente una, habían varias. Unas no eran negativas, pero había una principal que era sumamente oscura. Y ella empezó a tener los mensajes de esa entidad oscura, empezaron a hacer grabaciones y demás. Ed también hizo sus recorridos e incluso él sí cuenta que fue agredido espiritualmente y físicamente. En un momento en que él estaba haciendo una oración en un lugar donde él sintió que entró una sombra y sintió toda la energía oscura, siente cómo esa misma sombra o esa energía empieza a paralizarlo y lo tumba al suelo, ¿sí? Y no fue la primera vez. También en otra ocasión que estaba sentado, siente que lo empujan y lo botan al suelo y empieza a tener diferentes sensaciones de ataque en esa propiedad. Incluso hay una en que él dice que algo intentaba levantarlo o hacerlo. Eh, Lógicamente esto los alarmó sobre que era un caso grave, porque digamos que una entidad normalmente no tiene la fuerza de hacer todo este tipo de manifestación tan poderosa, que por lo tanto si tenía esa fuerza, pues tenía la posibilidad de hacer un montón de cosas. Entonces lógicamente supieron que era bastante grave. Em, Durante una de las incursiones empezaron a tomar varias fotos y hay una foto muy famosa que ahorita ya mismo se las voy a presentar en Facebook y que más adelante pueden ver por YouTube. Acá vemos la familia de Lutz que se mudó a la casa de Amityville. Esta es la casa original que aún está. Incluso hace poco hicieron una incursión paranormal. Hay una familia que ahora vive ahí, pues también narra que tienen experiencia. Y empezaron a poner cámaras. Fue toda una semana, incluso se lo transmitieron y uno podía pagar para ver la transmisión. Y pues encontraron varios fenómenos en la casa, ¿no? Empezaron a tener varios fenómenos en ese lugar. Incluso están filmados puertas que se cierran, sombras que pasan. Fue una experiencia bastante interesante. Voy a mostrarles fotografía. Aquí vemos la fotografía. Eh, para los que no la pueden ver, que están en Instagram, son unas escaleras y están las habitaciones del segundo piso. Y se ve desde una de las habitaciones que sale el rostro de un niño que incluso tiene los ojos brillantes como si le reflejara el flash y pues no había ningún niño en ese momento en la casa. Posiblemente dicen que es el fantasma de John DeFeo, que era el hijo menor de la familia DeFeo que fue asesinado en esa casa. Posiblemente puede ser él. Incluso acá les estoy mostrando una fotografía que hace comparación y podría ser, ¿cierto? No está totalmente comprobado, pero podría ser John DeFeo que fue asesinado en esa casa. Digamos que este es uno de los casos de investigación paranormal más interesantes porque la fuerte actividad en la casa logró generar mucha evidencia paranormal, ¿sí? O sea, la enorme cantidad de actividad permitió tener evidencias de lo que pasaba allí. Lógicamente, la familia Lutz después se retira de esa casa. Incluso hay historias donde dicen que el papá de la casa empezó a sentir también voces y empezaron a incitarlo a asesinar a su familia. Incluso le decían, mátalos. Eh, y pues, él empezó a desesperar. Incluso dicen que él empezó a cambiar su comportamiento bastante fuerte. Era una persona amable y muy tranquila. Empezó a volverse agresivo, malhumorado, solitario, empezó a aislarse y empezó él mismo a sentir esto. Además de la fenomenología que tenían, que era bastante evidente, empezó a sentir esto. Ellos deciden retirarse de la casa e incluso hay un libro que ellos escriben. Hay un libro que es famoso que ellos escriben sobre esta situación. Entonces, el caso de Amityville es el caso también de una infestación de casa. Al parecer, los Warren encontraron una entidad muy negativa que estaba allí. Aunque llevaron a un sacerdote a hacer una liberación de la casa, se afirma que la casa no fue totalmente liberada porque continúan pasando cosas allí. Aunque mejoró porque digamos que la familia que hoy en día vive allí no expresa o explica que hayan fenómenos tan marcados los que cuenta la familia Lutz, sí todavía tienen actividad. Entonces, al parecer, no fue bien liberada la casa,
no se le hizo un seguimiento después de eso, ¿no? O fue autorizado a hacerle, digamos que un proceso espiritual más profundo y por lo tanto, al parecer, la casa aún sigue con infestación. Ya no tan agresiva y tal vez la entidad más oscura ya no está, que es muy posible porque no ha habido daños importantes o ataques importantes a los nuevos habitantes, pero todavía hay actividad. Es posible que pues, lo que narraban los Warren era que allá había muchas entidades. Había una muy negativa que fue a la que se le hizo el exorcismo, pero al parecer habían otras entidades y es posible que estas otras entidades todavía hayan quedado en el lugar y por eso todavía sienten. ¿Bien? Vamos a mirar si hay preguntas sobre Amityville. Aquí vi algo, perdón un segundo. Bueno, que les apasiona el tema. Bueno, acá pregunta si eran varias entidades. Una sí eran varias. Mm, Bueno, padre, ¿tienen los Warren una fundación que continúe con este tipo de investigación? La misma sería en el trabajo y profesionalismo. Bueno, Incógnito Ángeles, ellos tienen la investigación, la Sociedad de Investigaciones Paranormales. Pero digamos que hoy en día, ya cuando los Warren no están en funciones, digámoslo así, y ya fallecieron, la actividad que hace ahora la fundación es sobre todo de propagar lo que los Warren ya hicieron. Digamos que yo sepa, hoy en día no son activos en investigación paranormal, sino que propagan todo el legado de los Warren. Yo he pasado por la casa y no se ve nada, solo letreros que por favor no molesten. Bueno, tuviste la oportunidad. Sí, claro, digamos que uno de los inconvenientes de los protagonistas o de los lugares donde se protagonizaron estos hechos es que muchos curiosos van allá, ¿no? O sea, muchas personas se acercan a los lugares y pues han perturbado la tranquilidad de las personas. Incluso el caso del Conjuro 1 de la familia Perron, esa propiedad pues antes no era muy visitada o no había mucho conocimiento y después de la película fue terrible, que hasta la familia que vive allí le tocó hacer hasta algo legal para que no los molestaran. Entonces, claro, es común y pues Amityville es un referente del fenómeno paranormal y pues yo me imagino que los que viven allí son muy molestados y por eso mismo habrán aprovechado e hicieron esa actividad que era paga para supuestamente poder ver los videos 24 horas de lo que pasaba allí. Mm, bueno, se llama Amityville. Bueno, no sé, hay preguntas sobre eso. Gracias por todas las bendiciones que me envían. Gracias, Grimilda. Mm, Bueno, creo que no hay preguntas. Padre, es verdad que cuando un espíritu ataca puede dormir profundamente a las otras personas para que no ayuden a la persona que se está atacando. Pues incógnito ángeles puede pasar. Digamos que en el fenómeno paranormal hay muchos sucesos que pueden ocurrir y sí, es posible que sea así. Padre, la hija de los esposos Warren siguió con lo paranormal como sus padres. Pues digamos que ella, aunque pues lógicamente está en el asunto, porque ella también tuvo experiencias, el que está más activo es su esposo. El esposo de ella es la que en sí siguió con todo el trabajo. Ella aparece muy poco. Em, Padre, en Anabel 3 sucede algo muy llamativo, que es un exorcismo que se realiza mediante un video. ¿Esto sí se puede suceder? No, no se puede. Padre, una posesión demoníaca está relacionada 100% a la acción de un demonio que toma el control de un cuerpo. Y hablo de los ángeles rebeldes como esos demonios. Bueno, Jonathan, gracias por tu pregunta. No toda posesión es demoníaca. Hay que entender que los fenómenos de posesión no siempre son demoníacos e incluso la mayor parte de las veces no son demoníacos. Demonio, así como tú lo dices, es un ángel caído o un ángel oscuro, lo cual es una jerarquía muy alta en un ángel, sea de luz o sea de oscuridad, es supremamente poderoso. Entonces, la posesión como tal de un demonio es poco común. La mayoría de posesiones son de bajos astrales, de espíritus desencarnados negativos e incluso de elementales negativos, pero de un demonio es muy escaso. No soy muy creyente de la brujería, pero a veces cuando son las 12 del mediodía o medianoche y empiezo a sentir un dolor o debe ser un olor a tabaco al empezar a rezar y orar. Se pasa. ¿Qué hay con eso? Bueno, Liliana Ramos, 1994. Puede ser una señal de lo que llamamos tabaqueada, que es un tipo de conjuración. O puede ser coincidencia. Ahí ya tocaría mirar tu energía para estar seguros.
Mm, Padre, lo mismo que pasa con el Arlequín del programa, ellos están aquí. Harold Rodríguez, si estás hablando de infestación, sí, lo olvidé mencionar. El grupo investigativo Urantia tiene un muñeco que se llevó, a ellos están aquí, que es un arlequín, que precisamente tiene una infestación, cual Alexander en una investigación que realizó tomó y le fue dado y también está como custodiado allá en la Academia Urantia. Y ese muñeco tiene una infestación, pues no de una cosa demoníaca como Anabel, pero sí tiene una infestación que a veces hace que se active, ¿no? Incluso lo han visto en el programa. Mm, ¿Qué preguntas? No, creo que no hay más preguntas. Bueno, ese es el fenómeno de Amityville. Em, Repito que es uno de los fenómenos más inquietantes. Em, Se han hecho muchas películas al respecto, unas muy serias e interesantes y otras que son una payasada y son hasta aburridísimas. Pero es muy interesante el caso, incluso se ha documentado, hay libros sobre este, y ustedes pueden profundizar más adelante. Padre, en mi casa aparecen en las paredes rayones como si fuera de un niño, y en mi casa no hay niños, no sabemos a qué se debe esto. Bueno, Rochi 1059 Rojas, con gusto te atiendo en consulta porque eso no es, es 20-341-2638 el número de la oficina. Padre, ¿hasta dónde es normal que exista en una casa, en una cosas paranormales, ya que el mundo espiritual y físico están tan unidos? Bueno, incógnito ángeles. En sí el fenómeno paranormal no debe suceder en una casa. Estamos en el plano físico y terreno y por lo tanto la interacción con el mundo espiritual debe ser de una corriente. Digamos que la interacción positiva nunca va a llevar a una fenomenología como abrir y cerrar puertas, mover cosas, aparecer. Eso no lo hace lo positivo. Digamos los ángeles. Los ángeles no te van a abrir y cerrar la puerta o van a mover un vaso. Eso no lo hace un ángel. Siempre el fenómeno paranormal está o con entidades negativas casi siempre, o entidades que están pidiendo ayuda, ¿cierto? Entidades positivas que están pidiendo ayuda o entidades neutrales. Por lo tanto, debe haber una acción al respecto, ya sea o retirar la energía o la entidad o ayudar a la energía y entidad que está manifestándose. Entonces, el fenómeno, por eso se llama paranormal, porque no es parte de la vida normal. Yo le digo a las personas que no se acostumbran a esos fenómenos. Si en tu casa está pasando algo, se mueven objetos, escuchas voces, no se acostumbren a eso. ¿Por qué? Porque igual esta energía absorbe la energía de ustedes para poderse manifestar y comunicar, así sea una entidad que simplemente está pidiendo ayuda, tiene que alimentar de ustedes y eso puede hacerles daño. Genera agotamiento físico y mental, a veces enfermedad, bloqueos económicos y demás. Entonces, no se acostumbren a la actividad paranormal. Incluso a veces se ve como la gente le pone nombres a las entidades, ¿no? Yo tuve un caso donde le decían Moncho a la entidad y decían, es que es el cuarto de Moncho y uno vaya y se pone bravo. Eso es malísimo y más ponerles nombres. No se acostumbren a eso, no le den poder a la energía para que haga más daño o para que se apodere del lugar y empiece a afectarlos a ustedes. La fenomenología paranormal es paranormal, no debe existir en una casa. Interacción espiritual, sí, y hay pequeñas cosas que pueden pasar. Yo creo que todos hemos vivido algún fenómeno, pero es esporádico, ¿verdad? O sea, pasa una vez y no vuelve a pasar o pasa dentro de mucho tiempo. Pero cuando tú tienes fenómenos constantes ya no está bien y debes buscar un profesional. Yo trabajo también en eso, el grupo investigativo Durante, o sea, hay que dar término a eso porque puede hacer daño. Mm. ¿Puede uno atraer una entidad saliendo de una casa así? Saliendo de una casa así. Bueno, no entiendo bien la pregunta. Puede ser si yo visito una casa con entidad paranormal, ¿me la puedo llevar? Eso puede pasar. Eso se llama impregnación. Una energía se puede pegar. O habiendo vivido allí, al retirarme, ¿se puede ir la energía conmigo? Sí, porque a veces la entidad no está tan arraigada al terreno, sino a las personas. Entonces la gente se puede ir y las entidades se van con ellos. Entonces sí puede pasar. Por eso hay que entender el tipo de entidad. Por eso cuando me hacen preguntas tan abiertas de, bueno, estoy sintiendo esto, ¿qué es? O vi esto, ¿qué es? No se puede dar respuestas exactas. ¿Por qué? Porque cada fenómeno es particular. Por eso hay investigación paranormal. Por eso los profesionales investigamos el tema. Por ejemplo, no toda posesión es igual. Entonces también hay que investigar qué pasa. No todo trabajo de brujería es igual y hay que investigar cuál es para poderlo romper. Entonces sí tienen que entender que por eso hay que ir a profesionales porque no toda contaminación energética se limpia poniendo limones con sal o vinagre con sal, no. O sea, todo tiene un método, todo tiene una forma de proceder, porque todo es diferente, ¿sí? Entonces, eh,
hay que entender qué tipo de fenómeno hay, puede pasar, porque hay fenómenos que la gente se va y ya, se quedó en la casa, pero hay muchos donde la gente se va y se arrastra la entidad. Entonces, por eso hay que entenderlo, por eso un profesional debe trabajar en el tema. Yo soy profesional, además de sacerdote, me preparé para eso, ¿sí? Entonces yo estudiado angiología, demonología, exorcística, sanación y limpieza energética espiritual y además investigación paranormal. Entonces sí es importante que los profesionales seamos los que tratemos estos temas, porque si alguien se pone a hacer remedios caseros solamente, puede empeorar el fenómeno o simplemente calmarle un poquito y sigue o cosas peores. Entonces sí hay que investigar el hecho. No todo es igual. Por eso hay muchos que escriben y yo les digo, pida consulta. Y muchos dirán, no, pues claro, a él le conviene pedir consulta. Pero es que no es por eso, es porque para poder dar una orientación yo no te la puedo dar simplemente con algo que escribas. Puedo dar ciertas generalidades, pero yo no te puedo decir, es esto o no es esto, o haz esto o no haz esto. O sea, es muy difícil y por eso todo se tiene que hacer en consulta. Todo es un proceso. Por ejemplo, ¿cómo sé si me hacen brujería? Que me lo preguntan siempre y por ahí habrá alguna pregunta de estas. Lo sabe en una consulta espiritual. O sea, eso no se puede saber solo por algún síntoma y ya. En una consulta espiritual se le puede dar la plena certeza si está viviendo o no brujería. Hay muchos fenómenos de vida que tienen síntomas similares a una brujería y no son brujería. Entonces, ¿qué pasa? Si usted va con la mente que es brujería y va donde un charlatán o donde alguien que siempre, simplemente quiere sacar plata, pues le va a decir que es brujería y le trabaja eso y le cobra yo no sé cuánto. Pero su solución no va a ser completa, va a mejorar un poquito porque mentalmente siente que lo liberó el llamado efecto placebo. Pero el problema va a seguir, ¿sí? Ya sea en un mes, en 6 o en un año. Entonces, cuál es la situación? Que si usted va donde alguien que sabe, me pongo aquí como profesional del tema, detectamos qué tipo de afectación tiene y si es brujería le damos el tratamiento de brujería. Si es un bloqueo energético, le damos el trato de bloqueo energético. Si es una contaminación, es el trato de contaminación. ¿Sí? Y dentro de esas mismas hay subdivisiones donde cada una se maneja de manera. Entonces, hay que ir donde profesionales. Esto no es simplemente entro a internet a ver si tengo brujería, hago el baño a ruda. No, eso no lo soluciona. Puede calmar cosas o puede empeorarlas incluso. Entonces hay que tener cuidado, ¿bien? Padre, ¿será que no han ayudado a las personas que murieron a trascender a la luz? Es posible. Pues en estos casos, pues es posible. Padre, que pueda traer los espíritus viendo películas. Ah, bueno, películas y eso no se atraen espíritus. Mm, Con el incienso se sabe, hoy lo hice y no prendió y una parte está blanca. No sé de qué hablas. Padre, en la casa de mi mamá en Valledupar hay una entidad. Muchas veces se ve donde pasa la sombra, mueve cosas o apaga luces. Bueno, Peter Martínez, es mejor ponerle solución a eso. Un saludo allá en Costa Rica, Germán Antares, Orduz Morenos. Sabemos que la oración es poderosa si hacemos el Santo Rosario. Todos los días nos ayuda a frenar en parte lo que nos están haciendo. La oración en general, sea el Santo Rosario, cualquier oración, la oración de fe, pues puede ayudar mucho en cualquier situación. Repito el número 320-341-2638. 320-341-2638. Mm, Padre, ¿qué hago? Tengo una tía durante 15 años de en brujería. En consulta se puede mirar. Un ángel caído puede causar daño. Claro, es un demonio. Excelente, padre, esa respuesta. Las informaciones muy amplia en el tema de las posesiones. Sí, sí, Leonaqueto. Es por eso a mí me gusta mucho dar información sobre exorcismo, porque hay mucha desinformación. ¿Cómo saber si están haciendo brujería? Margarita lo acaba de decir. En una consulta se te puede indicar. La familia de Feo no ha descansado en paz y eso parece todavía en la casa. Pues parece ser, ¿sí? Parece ser. Igual se supone que todavía hay fenomenología paranormal y pues se tiene que tratar. Acá hay preguntas. Las entidades que pueden alimentar de otras entidades para causar más daño, es decir, se pueden unir y ser uno solo. No ser uno solo, pero lógicamente sí pueden hacer combo, digámoslo así. Que una entidad negativa puede unir o incluso esclavizar a otras. A veces hay entidades dominantes negativas que cuando hay otras entidades en la casa las toman como rehenes y las obligan a hacer caso. Incluso vamos a hablar de uno de esos casos interesantes. Dicen que en Amityville también fue algo así, aunque no está totalmente comprobado, pero hay otra que voy a hablar, que les voy a contar ya bien. Qué buena explicación. Bueno,
Es posible que un muñeco u objeto vuelva a ser infestado por espíritus de bajo astral, aunque se haya hecho una liberación. Eh, ¿Es posible? Sí, sí, claro, es posible. Es como si tú exorcizas a una persona, es posible que pueda ser poseída, claro. Si la persona abre canales, si la persona contamina su vida y no sigue las recomendaciones, puede volver a ser poseído. Igual un objeto, si las circunstancias se dan para volver a ser infestado, claro. Pueden estar presentes entidades negativas y positivas en el mismo lugar y estas positivas pueden ayudarnos a combatir las negativas. Bueno, Sonia Chacón, pues digamos que en los casos que he hablado, más que entidades positivas son entidades neutrales, ¿no? Entonces, desencarnados, personas que murieron y quedó allí el espíritu. No son malos, ¿verdad? Tampoco son ángeles, pero no son malos. Es muy difícil que esas entidades combatan una entidad negativa muy grande, al contrario, incluso hasta tiende a amedrentarlos. En una casa no hay una infestación de energías positivas, ¿no? O sea, un ángel llega si es invocado, pero no es un ángel que se quede ahí habitando la casa. Entonces, si es a eso, es diferente. Mm, pero la hija de ellos también siente y ve cosas. Sí, tiene una sensibilidad, pero no está tan dedicada como sus papás. Padre, donde yo vivo, no ahora, en mi casa antigua, a veces se nota voces o noto cosas raras. No me da temor. Porque esta casa es de mi familia, pero ha pasado de generación. Ahora la tengo yo. Sí, así no te dé temor, sería provechoso hacer una limpieza, Lina Maite. Padre, una pregunta. En el Conjuro 2 se hace mención a un personaje que le decía el blasfemo. No me acuerdo cómo es el nombre. Mi pregunta es, ¿existen personas blasfemas? Es que un blasfemo, ¿qué es? Una persona blasfema que hace blasfemias. O sea, que atenta o irrespeta lo sagrado. Claro, hay muchísimo. Mm, Bueno, creo que no hay más preguntas. Ya son, bueno, ¿cómo consulto con usted, padre? ¿Hay que pagar? Sí, claro. Yo tengo una tarifa porque lo hago como profesional. Entonces, sí, claro, hay que pagar. El número te dan toda la información. Bueno, ya digamos que ya son las 9:17, entonces va a quedar el caso pendiente. Vamos a hacer eh, entonces una segunda parte el próximo miércoles. Seguiríamos con los otros casos, que son muchos, solamente tratamos dos. Pero es que el tema es amplio y me gusta responderles preguntas, porque la idea es que interactuemos y queden claras las cosas, ¿no? Y dar mi visión sobre lo que allí pasa. Entonces vamos a continuar el próximo miércoles, 8 de la noche, con los otros casos de las Warren, una segunda parte de los expedientes Warren porque mi idea es explicarles precisamente lo que pasa y darles información. Entonces les mando un abrazo muy grande, que Dios y los ángeles les concedan las sanaciones del alma, un abrazo muy, muy grande. Y en la próxima miércoles seguimos con el tema. Listo, el lunes recuerden que tenemos grupo de oración a las 8 de la noche y el miércoles vamos a hacer la segunda parte de Expedientes Warren para que lo sigan viendo. Esto queda subido después al canal de YouTube para que puedan entrar y volver a verlo. Allí en YouTube lo pueden ver con las imágenes que estoy presentando, porque estoy presentando algunas fotografías y demás. Entonces allí lo pueden ver. ¿Listo? Entonces me alegra mucho. Gracias por compartir. Gracias por sus preguntas muy interesantes. Nos han ayudado a ampliar mucho el tema. Entonces me gusta muchísimo que digamos que interactúen, ¿verdad? Entonces, gracias por todo esto. Mm, Padre, los niños que tienen dones pueden estar en peligro con estas entidades que se aparecen. Algunas son de paso, pero otras, sí, claro, hay un peligro porque hay canales abiertos, ¿no? Em, la mejor limpia es una casa, primero poner música clásica, bueno, algunas recomendaciones, pues la mejor limpieza es la que viene del corazón, ¿no? Mm, bueno, hay otros temas que no son otras preguntas que no son del tema, entonces eso es para otro momento. Listo, entonces ya un abrazo gigante, mi Dios los bendiga y les guarde, nos vemos el próximo miércoles continuando con los expedientes Warren. Cuídense mucho, por favor, les mando un abrazo, que Dios los bendiga y los llene de su luz, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu. Gracias por conectarse, gracias por sus preguntas, gracias por su interés, un abrazo gigante y que descanse. Chao, chao.